evento con todo este tema del COVID y a lo que nos ha estimulado en los escenarios de este reconocimiento de la educación virtual como parte de un nuevo proceso en las metodologías académicas que tenemos en el mundo, no es solamente en las regiones, en el mundo. Entonces, se está conectando una de nuestras entidades, entonces vamos a iniciar con esta presentación y tenemos dos actores, uno con quien somos pares, trabajamos como parte de este escenario de las redes nacionales de investigación y educación, y es Carlos Casasus. Carlos Casasus en este momento es director de CUDI y quisiera, Carlos, que nos contaras un poco como parte de esta presentación tuya, todo este impacto que tú manejas, siendo CUDI la Red Nacional de Investigación y Educación en México. Bien, yo quizá hablar un segundo de las redes nacionales de educación e investigación. Eh, Estas organizaciones existen en más de 140 países. eh, Se caracterizan por ser agrupaciones sin fines de lucro de instituciones académicas, ¿no? Que buscan mejorar las condiciones de conectividad para toda su membresía, ¿no? Digo, de alguna manera cada una de nosotros buscamos cómo podemos ayudar a mejorar la conectividad y los servicios que van sobre esa conectividad de nuestra comunidad. Yo creo que esta característica de ser instituciones sin fines de lucro nos da una característica básica del mundo nuevo que se avecina, ¿no? En que queremos tener un mundo más de ganar, ganar, que el tema de juegos de suma cero, ¿no? Donde alguien gana y los demás pierden, ¿no? Yo creo que el mundo que se avecina tenemos que contemplar esta figura de que si cooperamos, ganamos todos y nadie pierde. Y Clara, que es la red latinoamericana que nos agrupa a todas las redes nacionales de educación e investigación, me parece que es un esfuerzo que ha sido importantísimo para lograr que en América Latina cada vez más de esta figura de las redes, que de alguna forma las universidades, al realizar que se tienen grandes ventajas de asociación, eh, eh, dejen de hacer cosas cada quien en su pequeño mundo y con sus pequeños intereses en mente y aprendamos a cooperar y a sumar, porque en este mundo de las redes, mientras más participen, pues mayores son los beneficios y realmente pocos lo que se pierde al cooperar, ¿no? Y más en este mundo nuevo que se nos avecina. Entonces, pues me da mucho gusto compartir un poquito en mi presentación cómo la Red Nacional de México busca apoyar a su membresía, pero también es una figura que no inventé yo, ¿no? Sino que de alguna manera es el resultado de oír a todas las redes nacionales lo que están haciendo y cómo podemos ayudarnos mutuamente para mejorar nuestra infraestructura y mejorar nuestros servicios, mejorar en general nuestra economía de proveer conectividad. Gracias, gracias por invitarme. Carlos, gracias que nos acompañes y tú tocaste una palabra que es supremamente clave en este momento y es colaboración. Las tecnologías venían facilitando mucho estos procesos de desarrollo, nuevas soluciones y además desarrollar también nuevas experiencias para los usuarios finales en cualquier contexto. Y obviamente en este escenario no se hace diferencia. Lo que ha facilitado mucho seguir adelante en muchos escenarios ha sido la tecnología, pero más que esto,
Yo valoro mucho estos espacios de conversación donde efectivamente poder contar contigo en México y con Denise de Argentina nos permite, junto con nuestras universidades locales, trabajar de una manera mucho más colaborativa. Y aquí al lado tuyo estamos con 3 universidades, pero además Denise también representa como directiva la Red de Educación Virtual de Argentina. Ya te van a dar más presentación tuya, Denise, pero obviamente estamos en un contexto académico donde la invitación es a seguir construyendo esas mejores prácticas que estamos teniendo en estos nuevos escenarios y donde las plataformas académicas, las plataformas tecnológicas nos permiten generar afortunadamente y continuar más bien con estos procesos de formación. Denise, bienvenida. Esperamos vernos pronto o en Argentina o en Colombia o en alguno de nuestros países, de nuestras redes. Entonces, bienvenida por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias. También es un placer poder compartir con ustedes este espacio virtual, como veníamos conversando y como vamos la conversación, gran parte, digamos, de los educadores estamos interpelados en un desafío, pero a la vez lo vemos como una oportunidad, justamente esto de la educación virtual que toma esta relevancia y podemos, bueno, mostrar también lo que veníamos desarrollando y la importancia que tiene en este contexto, en este mundo, el tema de la virtualización. Claramente no es el mejor escenario, hubiéramos elegido otros, y claramente las propuestas que estamos llevando adelante son propuestas de virtualización, no son educación a distancia, porque los que trabajamos en educación a distancia sabemos que las propuestas llevan un tiempo de elaboración, de preparación, así que bueno, eso es lo que pensamos nosotros. Yo no me presenté, no sé si alguien me va a presentar o me presento. Ahorita Jimena va a hacer la Ah, presentación de todos, Denise. Mil gracias. perfecto, gracias. Y bueno, y Jorge, y Norberto y María del Carmen, que hacen parte de universidades locales, 2 regiones muy, no distantes, pero sí que cubren una población, la costa y que cubren la parte cafetera. Además que si algo he extrañado, Jorge, no puede ir a la UTP a tomarme mi cafecito. Entonces, de la zona cafetera y nada, el vallenato, estábamos pendiente, Norberto, de hacer toda la actividad de despliegue de la cultura vallenata sobre Renata, pero seguro que todos estos escenarios en algún momento van a regresar de diferente forma, pero van a regresar. Pero sobre todo queremos conocer las experiencias de ustedes, aquí María del Carmen, con tu conocimiento desde toda esta parte de tecnología, sé que nos van a sumar, porque además en todas las latitudes en el mundo tenemos nuevas experiencias académicas, pero como les decía yo en otro espacio que estábamos hablando ahorita, la virtualidad antes se veía a veces como una cenicienta, porque la presencialidad estaba pesando mucho, y resulta que en este nuevo escenario, lo que les decía yo, llegó el príncipe azul, le puso el zapato a la cenicienta y surgió la virtualidad, pero sobre todo el reconocimiento de la tecnología como ese habilitador para poder continuar estos procesos de formación. Pero hay un reto, y hay un reto clave, y es enamorar a los estudiantes, ayudarles a desarrollar competencias que les permitan adaptarse a nuevos escenarios académicos. No sabemos si esto nos va a permitir un escenario mixto, por cuánto tiempo más virtual o remoto, o qué va a pasar hacia adelante, pero sí está implicando el desarrollo de nuevas competencias tanto en docentes como en estudiantes. Entonces, mil gracias por aceptar esta invitación de Renata. Los quiero dejar en este momento con Jimena. Jimena ya los va a presentar, y a todos les quiero hacer recomendaciones. Sabemos que el Internet, nuestra conectividad a veces falla, a veces es la personal, a veces es la de nuestro panelista. Si es del panelista, no se preocupen si pueden apagar sus cámaras y siguen hablando, eso nos mejora el escenario de conversación, pero si es de parte de nuestros asistentes, es clave que verifiquen y vuelvan otra vez a entrar en el escenario del foro. Entonces, a todos muchísimas gracias, Jimena. Quedamos en tus manos entonces en el foro. Bueno, Muchas nada, gracias.
Gracias, Mónica. Muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros panelistas. Efectivamente, entonces, hoy en nuestro foro trataremos todo el tema de plataformas de aprendizaje y pues antes de iniciar, voy a presentar a las personas que nos acompañan. Mónica hizo una breve introducción, pero entonces vamos a contar un poquito más a fondo. Carlos Casasus estudió licenciatura en Administración de Empresas y es magíster en Administración de Negocios de la Universidad de Harvard. Fue director de Administración y Finanzas de Teléfonos de México, como nos contó hace un rato. Ha sido subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Además, disculpen, le voy a mermar al teléfono, estas cosas técnicas pasan. Además, ha sido presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, presidente del Consejo Directivo de Red Clara y presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Actualmente, pues como lo mencionaba Mónica, es el director general de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, de CUDI, y es presidente del Consejo Directivo del Consorcio para Intercambio de Tráfico de Internet, que opera pues como allá en México. Muchísimas gracias, doctor Casasos, por acompañarnos hoy. Denise Pari es doctoranda en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, es licenciada en Informática Educativa y diplomada en Gestión de Instituciones Educativas. Es profesora en disciplinas industriales y experta universitaria en proyectos de educación a distancia de la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente participa pues como representante suplente de la Universidad Nacional de Quilmes de la Red Educativa de Educación a Distancia en Argentina. Se desempeña como docente investigadora ordinaria de la Universidad Nacional de Quilmes y es la coordinadora, como lo mencionaba Mónica ahorita, del programa de la Universidad Nacional de Quilmes virtual. Jorge Lozano es diseñador visual de la Universidad de Caldas, es magíster en comunicación educativa de la UTP, es creador web y manager del sitio de la misma universidad desde hace muchos años y asimismo ha sido director de diversas revistas electrónicas en la universidad. Actualmente Jorge es el director de Univirtual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Norberto es licenciado en Matemáticas y Física, es ingeniero de sistemas, magíster en telemática y doctorante en gerencia. Es miembro del grupo de investigación de aplicación e innovación de las TICs en educación, que es categoría B de Colciencias, y actualmente es docente de tiempo completo de la Universidad Popular del Cesar y director del Centro de Formación de Nuevas Tecnologías para la Educación Virtual de la misma universidad. Jorge, Norberto, gracias por acompañarnos. Y bueno, finalmente María del Carmen Jiménez es ingeniera de sistemas, es especialista en educación mediada por tecnologías, es magíster en tecnología educativa y medios innovadores para la educación y doctorante en innovación en tecnología educativa. Es miembro de varios grupos de investigación de categoría de Colciencias y actualmente es docente ocasional de tiempo completo en la Universidad Popular del Cesar, líder tecnológica del Centro de Formación en Nuevas Tecnologías para la Educación de la misma universidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, primero pues quiero preguntarle un poco a Carlos y a Denise, ¿qué está pasando con las plataformas de aprendizaje en sus países? Sí, muy seguramente está pasando lo mismo que aquí en Colombia, pero qué bueno que nos puedan contar qué visión, ¿sí? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué esperamos de las plataformas de aprendizaje digamos, en esta coyuntura que nos ha traído el COVID-19 a nivel mundial y que nos ha llevado pues a que todos estos procesos educativos se vean limitados o que se hayan direccionado a un trabajo mediado, pues como lo decían ahorita, efectivamente por las tecnologías y que cobra un papel supremamente relevante las plataformas de aprendizaje, ¿sí? Ya de una u otra manera las hemos tenido que interiorizar y aprender a manejar, pero sí queremos saber, bueno, en sus países, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando, doctor Casasus, con este tema en México? Bien, yo les voy a dar un poco la visión de la Red Nacional de Educación e Investigación, ¿no? Si me permiten, les comparto mi pantalla, les platico y luego platicamos un poco más abierto y tomamos preguntas y respuestas. Bien,
Déjame arreglar aquí la pantalla para poderla ver. Listo. Bueno, Aquí. De alguna forma, como decía Mónica con la Cenicienta, ¿no? Lo que era una modalidad suplementaria, etcétera, resulta que ahora, si no hubiéramos tenido conectividad, si no hubiéramos tenido las herramientas de videoconferencia que pues, de alguna manera explotó su uso, en México los alumnos hubieran perdido miserablemente el año, ¿no? Y por lo que se ve, pues este es el futuro, ¿no? O sea, de alguna manera va a ser muy difícil que pensar en que el modelo presencial 100% pueda ser viable otra vez, especialmente en nuestros países que requieren tanta educación y vamos a decir, y que la posibilidad de educar a muchos está limitada porque no hay salones de clases o no hay maestros, pues ahora se ha demostrado que el modelo basado en tecnología funciona, ¿no? Entonces, la conectividad yo veo que es un tema indispensable, ¿no? Para las universidades, ¿no? Y las universidades tienen que pensar ahora en la conectividad como antes pensaban en sus edificios, en sus campus, ¿no? Es un componente esencial para funcionar. Y de alguna manera en los países avanzados, las redes nacionales de educación e investigación, las National Research and Education Networks, pues han resultado indispensables para lograr la conversión universitaria, ¿no? Y esto es, como comentaba hace un segundo, resultado de su propia naturaleza, ¿no? Son organizaciones cooperativas, organizaciones de colaboración que de alguna forma asumen que sus miembros no compiten entre sí, sino que entre todos realizan una tarea fundamental para sus países, ¿no? También es importante pensar que la conectividad que, digamos, pensábamos era la más importante, eh, conectando al campus universitario hacia los servicios de nube, ¿no? Hacia el resto de la comunidad universitaria, ahora está complicada porque también los alumnos que están en casa, por lo menos en el caso de México, la conectividad es cara para muchos de ellos o de plano inexistente, ¿no? Y entonces es necesario también pensar cómo se puede apoyar la conectividad de los alumnos hacia el campus, no solamente conectar el campus hacia afuera, ¿no? Yo creo que esto de alguna forma nos va a cambiar la vida a las redes nacionales de educación e investigación. Entonces, de alguna manera, hay como 7 líneas generales de apoyo a los modelos educativos virtuales, ¿no? Un primer tema es el tema de las plataformas de conectividad. Aquí Brasil ha venido abriendo brecha en el tema de el despliegue de anillos de fibra urbanos para la conexión de campus, ¿no? Ya llevan más de 15 años de estar haciendo esto, tienen más de 40 anillos ya funcionando y un buen número, entiendo que más de 20, en proceso de instalación actualmente, ¿no? Y lo que pasa con estos anillos de fibra es que el costo mensual de la conexión utilizando los anillos de fibra
se reduce dramáticamente y la velocidad que se puede lograr en cada campus aumenta también dramáticamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los números que presenta la red brasileña en uno de estos anillos para Florianópolis, ¿no? Cuando estaban pagando 2,000 reales por megabit por segundo, bajaron a 3, ¿no? O sea, una caída dramática de el costo de la conectividad al desplegar la fibra, ¿no? Entonces nosotros en México empezamos a estudiar la posibilidad de desplegar este tipo de anillos. Ha sido un batallar bastante fuerte porque ha habido cambios dramáticos en la visión de los diversos gobiernos que han participado en estos esfuerzos. En fin, las universidades en México son mayoritariamente universidades públicas que requieren de recursos fiscales para operar. Pero el apoyo a la red por parte del gobierno ha sido escaso y discontinuo. Entonces, de alguna forma, el primer hallazgo importante es que ahora los proveedores de servicios de telecomunicaciones están dispuestos a vender derecho de uso de las fibras en la figura esta que se llama Indefeasible Right of Use, que básicamente es el comprar un par en un condominio, ¿no? Que es un cable. A los precios que se están obteniendo en México de estos IRUs y en grandes promedios, hablamos de que por unos $15,000 se pueden conectar los campus a los anillos, ¿no? Que es una cantidad importante para las universidades, pero ciertamente pues muy razonable. Otro hallazgo clave fue que la banca privada, con algunos apoyos de la banca de desarrollo, está dispuesto a financiar el despliegue de estos anillos en las principales ciudades del país sin recursos fiscales, lo cual, pues esto permite que independientemente de la el apoyo político, ¿no? Se puedan ir financiando estos anillos simplemente con la cooperación de las universidades. Y entonces lo que pasa es que una universidad mexicana, el campus típico tiene unos 5,000 alumnos y usando parámetros internacionales de conectividad, quiere decir que un alumno debe de tener aproximadamente 1 megabit por segundo de capacidad en el campus. Entonces, estos grandes campus universitarios requieren anchos de banda pues de unos 5 gigabits por segundo y eso cuesta actualmente en México en condiciones competitivas alrededor de $6,900 mensuales. Sin embargo, si podemos diferir la inversión de los $15,000 por campus a 5 años, el costo es como de unos $320 mensuales. Y entonces esto implica que las universidades están encantados de dejar de gastar $6,900 mensuales, gastar 320 y obtener anchos de banda mucho mayores. Además, en los anillos se pueden desplegar puntos de intercambio de tráfico que permiten hacer con las Content Delivery Networks como los Facebooks o los Googles y tener conectividad
hacia los proveedores de servicios de nube en condiciones preferenciales. Otra situación que comentaba yo es que ahora los alumnos necesitan poder conectarse a las redes y pues no son baratos los paquetes de datos para acceder 4 horas diarias a las sesiones de videoconferencia de Zoom, ¿no? Entonces, lo que estamos explorando es la posibilidad de que la red trabaje como los wireless Internet Service Providers, que pudiéramos hacer cobertura de Wi-Fi público y se logran realmente costos espectaculares de conectividad para los alumnos en sus casas. También se está explorando la posibilidad de que las redes sirvan como revendedor o Virtual Network Operators de proveedores de servicios celulares, lo que permite compras de paquetes de tiempo al mayoreo para poder conectar a los jóvenes. También los servicios, por ejemplo, de VPN, que permiten que el alumno se conecte al campus local y desde ahí se pueda tener acceso a los servicios que se prestan en el campus. Aquí unos pequeños gráficos, estos anillos de fibra urbanos permiten conectar los principales campus y desde ahí poder poner access points de una red inalámbrica pública para conectar a toda una ciudad. Vamos a decir, nos están dando resultados de costos de inversión de unos $3 por alumno conectado, cuando un joven tendría que pagar probablemente 15 o $20 para tener un servicio de celular razonable para poder manejar Zoom, y esto al mes, ¿no? En México se está pensando también en desplegar una infraestructura de dorsal de larga distancia para conectar todos estos anillos entre sí. Bueno, una vez que se tiene la plataforma de conectividad, hay que pensar en la plataforma de servicios a la comunidad. Y entonces aquí se tiene los servicios de DUROM, de Federación de Identidades, de videoconferencias, tanto de servicios gratuitos como puede ser BC Expreso, como servicios de paga donde se logran grandes economías de escala al comprar estos servicios, estas licencias en conjunto. Lo mismo sucede con los servicios de nube sobre la red, que permiten a través de las redes nacionales de educación e investigación consolidar el poder de compra de las instituciones de educación superior para lograr mejores condiciones, capacitación y mejor conectividad. También plataformas de apoyo a la educación digital como Moodle o la plataforma Up2U, que es una plataforma de apoyo a la educación virtual que ha venido desarrollando la Comunidad Económica Europea y que es de acceso abierto. También sistemas de evaluación del conocimiento. Estamos viendo la necesidad de que pues no solamente hay que dar la clase por Zoom, sino hay que ver si el joven aprendió. Entonces, el tema de servicios de exámenes remotos de evaluación del conocimiento es otra tarea que vemos a desarrollar en el futuro. Otro tema importante es el tema de la usabilidad de los repositorios. Hay que tenerlos bien conectados
hay que estandarizar los metadatos de las publicaciones, hay que hacer nuevos cosechadores y probablemente herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda de objetos de aprendizaje, de tal manera que el maestro que quiera dar un curso de ecuaciones simultáneas pueda ir con un chatbot y preguntarle dónde están los mejores objetos de aprendizaje de acceso abierto que puedo utilizar para mi curso. Después, las redes nacionales se están convirtiendo en una plataforma para eventos virtuales como este. Renata y Cudi estamos organizando eventos de difusión varias veces por semana y en muchas veces, varias veces por día. Y esto pues requiere habilidad y requiere la capacidad de las propias redes para hacerlo exitosamente. También estamos hablando de plataformas de seguridad para la red y su membresía, a través, por ejemplo, del CSIRT, de la red de CUDI. Tenemos el proyecto de la Escuela Nacional de Redes, donde utilizando cursos y conocimientos generados en las demás redes nacionales de educación e investigación de América Latina, tener programas de capacitación en tecnologías de información y redes y compartir estos cursos a través de toda América Latina. También, finalmente, la participación en la comunidad internacional de servicios de las redes nacionales de educación e investigación. Su propósito fundamental de conectar a los instrumentos científicos y bases de datos internacionales, como podrían ser los telescopios de Chile o los aceleradores de partículas de Ginebra. Esto es clave para poder tener investigación de punta en nuestros países. También el tema de la conectividad a repositorios de artículos, bases de datos y objetos de aprendizaje. Los temas de compras consolidadas. Podemos saber cuáles son los precios vigentes de las tecnologías en las demás redes y tratar de lograr condiciones similares para todos nuestros miembros. También la participación en comunidades internacionales como podría ser Scalac o Pragma para tener acceso a redes de supercómputo comunitarias regionales. Y finalmente el tema de las redes de telesalud, donde vamos a decir en asociación con las demás redes nacionales de educación e investigación, podemos potenciar las experiencias que están teniendo estas redes y difundir sus resultados a toda nuestra comunidad. En resumen, yo veo que las redes nacionales de educación van a subir su relevancia en este mundo que se nos viene y nuestro propósito es apoyar a las universidades a que utilicen estas plataformas y a que se conecten mejor. Y en ese sentido, pues creo que tenemos mucho que compartir y mucho que aprender unos de otros. Gracias. Doctor Carlos, muchísimas gracias por su intervención. Efectivamente, digamos que las redes y su conectividad se vuelven primordiales en este escenario, sobre todo pues si trabajamos desde casa, todo el internet y todo esto es súper relevante. Y todo lo que usted mencionaba de los servicios y repositorios, claro que sí, todo esto hace parte fundamental en todo este modelo de aprendizaje. Pero entonces, Denise, ¿qué nos cuenta, digamos, desde Argentina? ¿Sí? Obviamente los panelistas me disculparán, ahorita ya entramos en materia los otros panelistas, pero sí queremos como enfocarnos un poco también y revisar el tema internacional, ¿sí? Entonces, Denise, cuéntanos un poco también qué están haciendo desde Argentina, cómo están manejando todo este tema de las plataformas de aprendizaje, qué tanta relevancia tienen. Cuéntanos. Tienes silenciado tu micrófono, Denise. Ahí estoy. Sí, ya, perfecto. Ya les cuento. Quiero también, si puedo, compartir. Lo voy a hacer lo más breve posible para que todos podamos compartir. Pero básicamente arrancando por lo que es
el paneo de una mirada global, ¿no? Yo vine pensando un poco a hablar de la mirada global de Argentina, lo que está pasando ahora con respecto a las plataformas, y luego un pequeño contexto de lo que es propiamente la universidad donde coordino el programa de educación a distancia y cómo se vio interpelado en este escenario. A nivel global, el Ministerio de Educación en Argentina, bueno, lo que está haciendo es trabajando, rodeado de diferentes especialistas, para poner en marcha un plan. Yo acá mínimamente les puse algunos ítems. Este plan se llama el Plan Nacional de Conectividad, ¿sí? El Plan Nacional de Conectividad Juana Manso, que fue una referente, una maestra, periodista, escritora, que abogó por los derechos de las mujeres, por la igualdad. Se tomó el nombre simbólicamente de Juana Manso para este proyecto, este desafío. Entonces el Ministerio de Educación, a partir de una resolución, que es esta 106 del 2020, de marzo, empieza a gestar este Plan Nacional de Conectividad, que tiene muchísimos ítems. Yo veía que Carlos especificaba las cuestiones técnicas, quizás yo les voy a dar una mirada como un poco más global, porque todavía esto está en completo desarrollo. De hecho, el 26 de junio, que es ayer prácticamente, hace unos días, es cuando verdaderamente los especialistas, luego de una reunión, van adelante con este plan en algunos puntos que yo les voy a comentar. Sí, ya teníamos funcionando un montón de otras herramientas, pero este plan nacional tiene características federales, ¿sí? O sea, nosotros lo que teníamos era iniciativas diversas a lo largo del país, y este plan lo que va a hacer es poner, digamos, una línea común a nivel federal, y que lo que va a tratar son varias cuestiones que tienen que ver con formar esta plataforma, digamos, con contenidos para niños, adolescentes, bueno, formar, digamos, aulas virtuales, donde ellos van a poder navegar, las distintas escuelas van a poder tener sus espacios, cargar de contenidos, asesoramiento para esos contenidos, brindarles servicios de comunicación, porque hoy se utilizan muchísimas y diversas herramientas, y eso también lleva a varias cuestiones que Carlos también mencionó, cuestiones de costos, y en un país tan amplio, tan grande, bueno, ni hablar México me imagino, pero bueno, Argentina también tiene sus dimensiones, y llegar a todos por igual, con las diferencias que todos sabemos que existen en nuestros países latinoamericanos, digamos, y centroamericanos, bueno, es un gran desafío. Bueno, este gobierno está haciendo una apuesta fuerte, y en este contexto, creando este programa, lo que está haciendo es llevar esto que les estoy comentando. Hace unos años también tuvimos un plan que distribuía netbooks, hace unos años atrás en un gobierno anterior, y lo que hizo fue reactivar también en aquellos alumnos que no tenían la posibilidad, digamos, de conectarse y demás, llevar adelante, digamos, la tecnologización y acortar la brecha, no llegar del todo, pero hacer un esfuerzo para eso. Eso por unos años se discontinuó, y este plan también va a ir en boga de eso, del equipamiento, o sea que va a desafiar un poco la plataforma esta, el tema de equipamiento, servicios, las aulas virtuales, y un gran desafío que es relevar en todo el territorio federal el tema de la conectividad, que es tan importante, ¿sí? Porque básicamente, ya que nombré el tema de la brecha, existe esta brecha. Hoy tenemos un escenario que es maravilloso para muchísimos alumnos, maravilloso digo a los que se pueden conectar, no es maravilloso para nada el contexto, pero sí maravilloso en el sentido de los que se pueden conectar, pueden interactuar, utilizar diferentes herramientas, tener clases, ¿sí? a la forma que se han adaptado los alumnos. Hay resistencias, hay gente que se adapta mejor, bueno, esto es todo un proceso, lo sabemos los que trabajamos en educación a distancia, que no es de un día para otro, esto es un proceso de virtualización, pero hay mucha gente que está quedando fuera de esta, digamos, de este mecanismo de ingreso a clases virtuales, tanto sea en el nivel primario, secundario, universitario, digamos, a lo largo del país. Por lo tanto, este plan está llevando, digamos, a cabo esta deuda, digamos, con nuestros estudiantes, y lo que está generando es el tema de este campo de investigación, digamos, para conectarlo, donde se va a relevar bueno, las instituciones en detalle, aparte de lo que yo digo, la geolocalización, son las dimensiones físicas, el equipamiento que tiene cada escuela, la matrícula, y algo muy importante es que cuáles son los proveedores de red de internet que hay en las diferentes zonas, ¿sí?
para ver cómo acercarse y llegar a las diferentes localizaciones. Es un gran desafío. Esto recién empieza para nosotros en Argentina. Si bien, como les digo, hay servicios, hoy en día hay plataformas que brindan digamos, algunos servicios desde el Estado, de contenidos y de acompañamiento, sabemos que en la parte real se están utilizando un montón de otras herramientas, y esto sería una unificación y algo como una apuesta mayor, ¿sí? Si bien hoy en día ya hay algunos convenios hechos con ENACOM, ¿sí? Que administra todo lo que es las comunicaciones en Argentina, para que los chicos que naveguen a través de los dominios.ar, que serían en Argentina, puedan hacerlo de forma gratuita, todavía nos queda esa cuenta pendiente, ¿no? Y cómo integrar un montón de otros servicios, no solo las computadoras, muchos navegan en otro tipo de dispositivos, por ejemplo celulares, sondear todo ese universo. Eso es a nivel global. Haciendo un poquito de punto lo que es el nivel universitario, con esto de que pertenezco a la institución y otras 50 y largas universidades argentinas públicas, estamos en esta red universitaria de educación a distancia, trabajamos en conjunto con el Consejo Interinstitucional Nacional de Universidades Argentinas, y vamos asesorando este consejo de universidades que ya estábamos incursionando en la educación a distancia también, respecto a todo lo que es este devenir digamos, de las herramientas, de cómo evaluar, todo lo que se van hacia lo que se van interpelando, digamos, las universidades presenciales, que tuvieron que migrar a lo virtual. Bueno, ahí estamos en trabajo, la rueda, con el Consejo SIM, voy a decir para acotarlo, dando asesoramiento, inclusive al Ministerio de Educación en esta puesta en marcha. ¿Sí? Eso es a nivel un poco global. Estamos trabajando muchísimo, la verdad, muchísimo, y en verdad muy contentos, lo vemos como una oportunidad, como presentaba Mónica, la educación a distancia en este contexto, que a veces era la cenicienta, decía Mónica, me gustó mucho el ejemplo, tomó de alguna forma relevancia, ¿sí? Y muchos docentes, muchos actores diversos del sistema educativo, al tener que incursionar, pudieron encontrar el valor de esto de navegar en las diferentes herramientas. Sí, detallamos que para nosotros, para que esto sea educación a distancia, tendría que haber habido otro escenario. Sería un escenario por opción, de preparación, de capacitación. De hecho, la Universidad Nacional de Quilmes, que es donde coordino el programa, arranca su programa de educación virtual hace 20 años. O sea, nosotros tenemos dentro de la Universidad Nacional de Quilmes digamos, un espacio que es la virtual, que en algún momento fue la universidad como funcionando paralelo, pero está inmersa en todo, digamos, que tiene muchísimas carreras de grado, de posgrado a nivel virtual, que ya tenía un modo de trabajar de esta forma. Por lo tanto, el impacto fue menor respecto a lo que fue la pandemia, porque ya nuestros alumnos se manejaban y hacían una elección por esta educación virtual. De todas formas, nosotros tomamos exámenes presenciales, así que nos vimos interpelados en la forma de tomar examen y en nuevas herramientas. Pero pudimos acompañar a nuestra universidad presencial, que entró en estos modelos virtuales, a, digamos, el camino de trabajar con nuestros alumnos. Y fue un proceso muy grato y que todavía nos está, digamos, se está llevando adelante. Ese es el concepto, digamos, de lo que estamos llevando como política en Argentina, y un poco el contexto de la Universidad Nacional de Quilmes, lo quería mencionar básicamente. Nosotros trabajamos con una plataforma, con un campus, ¿sí? Desarrollado en Moodle, hace muchos años. Bueno, esto fue cambiando, cada vez lo vamos modernizando más, incursionando en nuevas herramientas, pero hoy toda nuestra comunidad universitaria está utilizando ese campus, así que bueno, ese es nuestro desafío. Muchísimas gracias, Denise. Claro, efectivamente, lo hemos mencionado varias veces, y estas plataformas de aprendizaje toman este papel fundamental. Digamos, siempre han sido muy importantes, y para algunas instituciones, sobre todo educación superior, son su día a día, y ahí trabajan sus estudiantes todo su proceso de aprendizaje. Pero cuando llega la pandemia, claro, todo nos cambia.
De hecho, la semana pasada teníamos un foro, lo traigo a colación porque alguno de los estudiantes era desde el estudiante, y había un estudiante virtual y decía, aunque yo soy estudiante virtual, la pandemia me ha cambiado muchas dinámicas, ¿sí? Y dentro de eso también mis tiempos. Entonces, digamos que todo esto nos cambió un poco, y por eso creemos que es importante como analizar y reflexionar, digamos, como la perspectiva de las plataformas educativas, ¿sí? Entonces, aquí ya entrando un poco en el tema, yo quisiera que Jorge y Norberto, con apoyo de María del Carmen, nos contaran como qué servicios educativos o qué herramientas han pensado desde sus instituciones o se han imaginado ustedes que puedan incorporarse en las plataformas que tenemos ahorita actuales, que nos permitan mejorar como todos los procesos pedagógicos. Estamos digamos, hay muchas instituciones que todavía están en el qué voy a hacer para el próximo semestre, ¿sí? Entonces, digamos que queremos un poco contarle a nuestros participantes, a la comunidad académica, qué nos estamos imaginando, cómo nos imaginamos esas plataformas tecnológicas que ahorita tenemos y contamos con ellas y con su servicio para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para toda la comunidad académica, pero ¿cómo, no, cómo las vemos? ¿Cómo las vemos en unos meses, en unos años? Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes. Pues a ver, les cuento un poco, les voy a contar un poco de lo que sucedió en la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuando empezamos este proceso, que fue en marzo, primero lo que se inició fue un proceso de capacitación tecnológica, técnica. O sea, cómo se manejan estas herramientas, qué es lo que tenemos que hacer, y de desarrollo técnico. O sea, teníamos que darle conectividad a los estudiantes. La mayoría no tenía esa conectividad, no tenían ni acceso a dispositivos electrónicos que les permitieran el acceso a internet. Entonces, obviamente, hubo que entregarle a la mayoría de los estudiantes acceso a través de SINCAR y a través de tablets. Se les entregaron tablets y SINCAR. Y a los docentes se les dio una capacitación muy técnica. En este momento estamos adelantando un proceso de capacitación ya más enfocado hacia la planeación y hacia lo pedagógico que tiene que implementarse a través de estas metodologías de educación virtual. Entonces, tenemos en este momento, estamos adelantando un proceso de formación con cerca de 500 docentes. Lo bueno de todo esto es que la mayoría de los estudiantes, el 75% más, ven con muy buenos ojos esta nueva mediación, estas nuevas oportunidades que se han brindado. Y la mayoría de los docentes ven esto como una nueva oportunidad, o sea, lo ven como una oportunidad de aprender cosas nuevas. Voy a compartirles, dame un segundo, por favor. Espero que vean, ¿sí ven mi pantalla? Sí, Jorge, se ve perfectamente. Bueno, muy bien. Quiero mencionarles que desde en la Universidad Tecnológica de Pereira trabajamos con la plataforma Moodle. En esta, pues, obviamente se siguen los mismos lineamientos de creación, administración, gestión, la comunicación y la evaluación. Sin esas plataformas, la universidad no hubiese avanzado en todo este proceso que estamos adelantando ahora. Tenemos dos plataformas que han sido Moodle, y varios de los docentes han optado por la plataforma de Google Classroom. Entonces, en ese orden de ideas, la capacitación que se está ofreciendo ahora es en las dos herramientas. Unos se van por Google Classroom y otros seleccionan Moodle. Obviamente, todo este montaje de cursos en la plataforma obedece a una planeación curricular que tiene componentes epistemológicos de cada saber disciplinar, pedagógicos, didácticos, objetivos institucionales, y que están articulados con competencias específicas y genéricas. Esta planeación obviamente se hace antes de generar todo el proceso dentro de la plataforma. Esto pues nos ha generado algunas dificultades que quiero mencionarles en este momento.
Bueno, uno de las elementos importantes que consideramos que deben tener o que se deben tener en cuenta dentro de estas plataformas o que deberíamos tener en cuenta en estas plataformas es el tema de la integración. Las universidades han desarrollado sistemas de información robustos. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que la integración ha sido un poco compleja, no ha sido tan sencilla, las bases de datos no son tan legibles para los diferentes sistemas que se han generado, el tema de autenticación, el intercambio de la información entre las bases de datos ha sido un lío que hemos ido trabajando, a pesar de que las API que han venido desarrollando las mismas plataformas, o en este caso Moodle, cada vez es más robusta y nos ha facilitado mucho este proceso, pero seguimos teniendo el inconveniente. Entonces, por eso consideramos que la integración, que un API que nos facilite la integración con los sistemas institucionales sería necesario. Igualmente, hay desarrollos alternos como gestores de contenidos o creadores de contenidos, que de hecho la universidad tiene una plataforma en la que se desarrollan todos los contenidos que requieren los diferentes cursos que se están trabajando actualmente. También es necesario una articulación, una integración con esas bases de datos. Este tema sí ya lo hemos resuelto de alguna manera, lo vamos adelantando, pero sí nos presentó alguna dificultad. Igualmente con el tema de la biblioteca y los diferentes repositorios que podamos tener. Eso debería ser mucho más transparente para el estudiante y para el docente que simplemente facilitarles solamente un enlace a la biblioteca y que deba autenticarse de nuevo para poder acceder a las diferentes bases de datos. Igualmente hay aplicaciones externas que permiten cápsulas informativas que muchas veces son de desarrollo o producción de los docentes y estas deben integrarse fácilmente a las plataformas. Lo mismo para toda la producción del docente, no hablo de los artículos, sino la producción que ellos pueden generar en videos o en infografías o la misma producción de los estudiantes. Es necesario generar desde las plataformas una colaboración, una integración con estas diferentes procesos de recursos y de integración con los diferentes servicios de información de las instituciones que sea más transparente, más intuitivo para los diferentes actores del proceso. Consideramos también que es necesario una articulación con las necesidades del usuario. A ver, en esto sí hemos tenido como una dificultad. Nuestra universidad, como les mencionaba ahora, es de carácter presencial, pero hemos venido avanzando con todo el tema de educación virtual, iniciando por un proceso de creación de cursos para pregrado. En eso tenemos algunas asignaturas, cerca de 30 asignaturas. Cada semestre nos vinculan cerca de 2.000 estudiantes de los estudiantes de pregrado de la institución, que ven asignaturas como opcionales. Para ese nicho específico, identificamos unas necesidades especiales que le diera información a él mismo como estudiante y al docente como docente o profesor de ese grupo de estudiantes. Entonces, desarrollamos entonces una serie de aplicativos que permitiera recuperar esa información, contenerla y entregársela a los diferentes actores. Luego iniciamos un proceso con posgrados. De hecho, en este momento tenemos 2 posgrados y vimos en este caso que nos generaba dificultades eso que ya habíamos desarrollado para pregrado. Entonces, de alguna manera logramos articular y seguimos utilizando la misma plataforma. Pero en educación continua sí identificamos que teníamos que retirar todo esto que teníamos ya programado para pregrado y para posgrado. Nos tocó desarrollar una plataforma, implementar una nueva plataforma Moodle exclusivamente para educación continua. Igualmente nos pasó con los estudiantes que son administrativos UTP. ¿Por qué? Porque estos requieren unas dinámicas diferentes de enseñanza y aprendizaje. Entonces nos vimos abocados a generar nuevos
nuevas interfaces para los administrativos, que no fueron posibles a través de lo que ya teníamos. Entonces, en este caso tenemos ya 3 plataformas. Entonces, considero que hay que pensar en una articulación que nos facilite la integración de nuevos usuarios en estos procesos de educación virtual. Que no sea necesario tener varias plataformas, que de hecho he visto que algunas universidades tienen esa misma noción, esa misma experiencia con sus estudiantes, con sus desarrollos, tienen diferentes plataformas educativas. Mismo Moodle, diferentes plataformas educativas, muchas veces diferentes versiones. Igualmente pensamos que es necesario agregar algo de inteligencia artificial a esas plataformas, algo que le entregue a los docentes información, esto es básicamente de estudiantes, a los estudiantes información acerca de sus competencias blandas, información acerca de cómo se da su proceso de comunicación, cómo escribe él en cada uno de los foros en que participa, qué podría servirle para fortalecer ese mismo proceso de comunicación. De igual manera, funcionaría con el tema de ciudadanía y democracia, con sostenibilidad ambiental, con pensamiento crítico y desarrollo humano. Una inteligencia artificial que le pueda apoyar al estudiante dentro de todos esos procesos que adelanta, que tienen que ver con las competencias blandas. De igual manera, pienso que es viable para una segunda lengua, que lo esté evaluando de manera permanente, cómo está su aprendizaje, en qué nivel está y qué actividades podría ofrecerle para fortalecer todo su proceso de segunda lengua. Lo mismo con la producción de textos. Hay un tema de plagio que se ha mencionado mucho en la institución, que es el docente el que debe evaluar si existe o no plagio dentro de la producción de textos de los estudiantes. Yo pienso que sería más fácil que si la plataforma tiene un sistema inteligente que le permita evaluar directamente en el espacio del estudiante esa posibilidad, esa transgresión y recomendarle cosas, recomendarle por favor haga su cita de esta manera, no, ese texto no es posible pegarlo de esta u otra manera. O sea, una inteligencia que le brinde ayuda sobre este tema para que minimice esas posibilidades de error en el plagio. De igual manera, pensamos que puede ser muy posible en las competencias disciplinares integrar inteligencia artificial para apoyar los procesos del estudiante. Igualmente, lo pensamos, me disculpan, esto me quedó aquí al revés, antes era estudiantes, este es de docentes. Pensamos que debería existir una inteligencia artificial, que de hecho yo creo que ya están algunas avanzando en este mismo proceso, en que cada una de estas plataformas pueda suministrar información en tiempo real acerca del desarrollo de los estudiantes, cómo van sus actividades, con cruce de información con otras asignaturas, con otras áreas de desempeño. Igualmente el tema de la evaluación, qué piensan los estudiantes de mí como docente, qué debo mejorar, hacia dónde debo aportar o continuar mi proceso de construcción del conocimiento con los estudiantes, qué dificultades y aciertos del estudiante existen para yo poder reformular mi actividad como docente. Igualmente se piensa lo mismo en tiempos y efectividad de respuesta. O sea, la inteligencia artificial debería aportar resultados con respecto a esto. Las respuestas son oportunas, no son oportunas. Generalmente se tienen en las diferentes instituciones un rango de hasta 24 horas para darle respuesta a un estudiante. Entonces, repensar ese tema, mirarlo a ver si es posible desde la inteligencia artificial nos pueda apoyar en este asunto. Los aciertos del estudiante son las respuestas, o sea, las respuestas que el docente da si son viables para un acierto del estudiante dentro de su programa de enseñanza y aprendizaje.
Igualmente, pensamos que hay un componente de servicio. O sea, pensamos, primero, hay componentes de integración que es necesario fortalecer en las plataformas. Hay un componente de articulación que también es necesario seguir trabajando. Hay que integrar inteligencia artificial que dé más información a los mismos participantes desde el tema de su desarrollo como docente o su desarrollo como estudiante. Igualmente pensamos que esto es un tema de servicio y que ese servicio es facilitado por administrativos y técnicos que dan respuesta a las diferentes consultas y requerimientos de los estudiantes. Es por esto que esa plataforma también debería facilitar ese servicio, que hayan, de hecho se puede crear el rol de administrativo o de técnico, pero no hay una facilidad de contacto, no hay un seguimiento a ese contacto. Entonces el servicio debe estar compuesto por una atención, una respuesta, un seguimiento y un cierre. En ese orden de ideas considero que esos son los parámetros o los componentes que deberían pensarse desde las plataformas para fortalecer un poco más estos procesos de educación virtual que vienen adelantando las diferentes instituciones de educación superior, que igualmente deben articularse con los sistemas de información, con los robustos sistemas de información que han adelantado las instituciones de educación superior y que son garantes las oficinas de registro y control. Esto es básicamente lo que les quería comentar acerca de cómo vamos en este proceso y cuáles son como las necesidades que en este momento nosotros nos vemos como en premura de resolver con respecto a las plataformas. Respecto al tema técnico, igualmente se avanza en la conexión, en configurar diferentes posibilidades de Wi-Fi libre, sobre todo en aquellas poblaciones, que son más vulnerables, y se seguirá entregando SIM card y tablets a los estudiantes que aún lo requieren desde la universidad. Eso es básicamente como estamos avanzando en el proceso. Esperamos en este momento, o sea, después de que terminen el diplomado que están realizando los 500 docentes que están avanzando en su proceso de formación, se espera que cada uno de ellos termine con un curso, por lo menos en un 75% de desarrollo. Jorge, muchísimas gracias. Efectivamente, lo que decía Denise ahorita, las instituciones en este momento tienen un reto inmenso, y lo que tú presentas ahí, efectivamente, todo el tema de integración de servicios, la articulación es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades del usuario, ¿sí? Y pues como ustedes lo están planteando, digamos, sería el panorama ideal, sería el mundo ideal para los que estamos frente a esa plataforma de aprendizaje. Esperamos y seguramente la universidad podrá cumplir todos estos retos. Y ahorita queremos escuchar a la Universidad Popular del Cesar. ¿Qué tienen para contarnos? ¿Sí? Queremos escuchar un poco, bueno, cómo mejorar esos procesos pedagógicos. Ya escuchamos a una universidad aquí colombiana. Ahorita queremos escucharlos. Cuéntenos. Bueno, buenas tardes para todos ustedes. Trabajo en la Universidad Popular del Cesar. Desde que iniciamos acá con la parte de virtualidad, pues he estado al frente de eso y con mi compinche ahí, con mi compañera María del Carmen Jiménez, que en este momento se encuentra ahí también en el panel. Pero, ¿qué les digo? Esto es un proceso que nosotros desde la universidad, que somos los iniciadores en esto, ¿ya? No ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil porque todos ustedes conocen la resistencia que este tipo de cosas se presenta en las instituciones. Entonces nosotros no hemos sido ajenos a esa problemática. Entonces hemos tenido que luchar mucho contra la corriente porque hemos tenido las ganas y toda la cuestión y hasta el conocimiento para hacerlo, pero la resistencia ha sido difícil. Sin embargo, yo pienso que el COVID, la pandemia, pues para algo, de alguna manera, pienso que puede haber servido,
porque es el haber despertado aquí a la comunidad de la necesidad que nosotros tenemos en implementar un sistema como esto, ¿sí? Pues no nos tomó por sorpresa a nosotros, no nos tomó, digamos así, en desconocimiento, porque ya teníamos un trabajo realizado de años, ¿cierto? De años. El centro que yo mencioné ahí de CEFONTEC, que es el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías para la Educación Virtual, fue creado por nosotros acá en el 2012, o sea que formalmente llevamos 8 años ya organizados como tal, trabajando en la virtualización de contenidos, en la capacitación a docentes y en la parte de pregrados, posgrados, en extensión también, ¿verdad? Y es tanto que, para comentarle a ustedes, que en la parte de posgrado nosotros estamos trabajando en la metodología a distancia con la mayor parte virtual, llegando a muchos centros a nivel nacional, o sea, desde Valledupar a Tumaco, Ibagué, Buenaventura, en fin, a todas esas regiones nosotros estamos llegando. Entonces, hemos podido avanzar. Iniciamos con una plataforma Moodle, ¿cierto? Desde sus principios, pero en este momento ya estamos trabajando con una OpenLMS, que es la combinación entre Moodle y Blackboard, ¿ya? Y estamos en la nube. Entonces, esto nos garantiza a nosotros un servicio los 7 días a la semana, los 30 días al mes, por completo. O sea, no hemos tenido inconveniente en ese sentido y hemos seguido avanzando. Pienso que los recursos que tenemos en este momento en la plataforma, como de pronto ahorita mi compañera María del Carmen les va a mostrar a ustedes, es cómo hemos nosotros logrado enriquecer esa plataforma de tal manera que los estudiantes no tengan necesidad de salir a buscar recursos en otra parte. Este año, por supuesto que fue difícil al principio, porque no toda la comunidad universitaria estaba trabajando con plataforma, ¿sí? Solamente un porcentaje de la universidad estaba conectado con eso, tenían cursos montados y esa población no tuvo ningún problema, esos docentes. Pero otra gran parte, sí, pues como nunca habían de alguna manera incursionado, no consideraban que fuera necesario, pues entonces les tocaba buscar una alternativa, y una alternativa fue trabajar con otras herramientas que fueran mucho más fácil y a la cual pudieran capacitarse de manera rápida. Ahí utilizaron Classroom, la videoconferencia, herramientas Meet, incluso algunos docentes llegaron a hacer sus clases a través de WhatsApp, ¿sí? Entonces, eso era como, digamos, una locura, cada quien mirando a ver cómo hacía para defenderse, para poder avanzar en ese proceso, porque no se podían detener, ¿ya? Y eso, de alguna manera, trajo cierta, después, inconveniente con los estudiantes, porque el uno los tenía por un lado, el otro por el otro, y en fin. Eso, de alguna manera, la institución ha considerado la necesidad de que tenemos que fortalecer nuestra plataforma, que es institucional, y es una plataforma muy robusta, ¿cierto? Y de la cual se viene trabajando precisamente para desarrollar contenidos, para incorporar más herramientas, y de hecho también para que se puedan entrelazar con los otros aplicativos donde se maneja registro y control, donde se manejan muchas otras cosas. Entonces, que el estudiante pueda encontrar todo en un solo sitio sin necesidad de salirse, de buscar herramientas por otro lado. Bueno, esto ha implicado todo un plan de capacitación. Afortunadamente, las directivas académicas son muy conscientes de todo esto y pues saben que esto se puede hacer, ¿sí? Donde hay voluntad, yo pienso que se puede llevar a cabo. En este momento se está llevando un plan de capacitación a todo el personal docente, concientizándolo de la necesidad y a su vez haciéndole,
digamos, ver la necesidad que tienen ellos de formarse y de apropiarse de este tipo de herramientas si nosotros queremos continuar como universidad, porque es que ya digamos que la virtualidad vino para quedarse, vino para quedarse. Si bien es cierto, no es que esta universidad que es presencial se vaya a convertir en virtual, pero mire que ante un plan de esto, nosotros tenemos que tener esto como un plan B, o además, como lo hemos venido ya haciendo poco a poco, que es la virtualización como apoyo a la presencialidad. Porque en la medida en que nosotros vamos comprendiendo los beneficios que esto nos trae a nosotros y a los estudiantes, de que ellos puedan encontrar prácticamente todo en un solo lugar, hasta bibliotecas, ¿cierto? Herramientas, como lo mencionaba el profesor Jorge Lozano, que ahora de pronto mi compañera le va a expresar, que ya la plataforma se cuenta con herramientas que le identifican cuando un estudiante se copió de otro o cuando se copió de internet, ¿cierto? Todas esas herramientas ya nosotros las tenemos incluso en la plataforma y tenemos, aquí cargamos todo lo que un docente pueda necesitar, ¿cierto? Herramientas de la web o herramientas que se hayan desarrollado o también tutoriales, en fin. Todo ese tipo de cosas, no, sobre esa parte no voy a mencionar más para que mi compañera complemente, pero lo que sí les quiero decir a mis colegas y a todo el que nos esté escuchando en este momento, es que esto realmente es el comienzo de lo que se ha de venir en estos próximos 10 años. La inteligencia artificial viene para fortalecer estas plataformas educativas, ¿no? Tanto para el estudiante como para los docentes. Muchas de las tareas que hoy día están realizando los docentes van a ser realizadas por la inteligencia artificial a través de diferentes medios. Por ejemplo, a través de la realidad aumentada, a través del docente virtual, a través de la gamificación, a través de otras herramientas. Eso viene para fortalecer este tipo de plataformas. Entonces, no se sorprendan que terminado esta década, lo que nosotros tenemos ahora no es nada en comparación con lo que se viene, ¿sí? Y esto lo podemos visualizar o mirar en la medida en cómo las tecnologías han ido avanzando en toda esta cuestión. Si nosotros nos ponemos a mirar, a analizar lo que hacía 20 años acá, nada de esto existía. Eso era, mejor dicho, una ilusión pensar en todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Las plataformas, la Moodle y las otras plataformas están del 2000, 2002 para acá. En el 2004, y sin embargo, esto avanza tan rápido. En el 2004 hicimos un proyecto para analizar las plataformas virtuales de aprendizaje y ya habían alrededor de 200 y pico en lo que nosotros pudimos ver. Hoy hay quién sabe cuántas más y cada vez más sofisticadas. Entonces, como les digo, esto vino para quedarse. Estos elementos vienen para fortalecer la academia. Entonces, como les digo, la robótica, la inteligencia artificial, trabajando en fortalecer todo esto, va a traer cambios trascendentales en la parte educativa. Entonces, nosotros no podemos ya, así pase esto de la pandemia, ya tenemos que quedarnos fortaleciendo esto y sobre todo en la construcción de contenidos hay que formar mucho en las universidades personal competente para desarrollar mucho contenido. Hay que fortalecer la parte de la infraestructura tecnológica, necesariamente hay que fortalecerla y fortalecer mucho la conectividad. Si no contamos con esos elementos, va a ser muy difícil que nuestras universidades puedan avanzar en este tema. Entonces, yo le voy a dejar el espacio para que mi compañera María del Carmen pueda presentar más o menos a rasgos lo que nosotros hemos venido trabajando en este tiempo en nuestra universidad.
Bueno, buenas tardes. Pues sí, lo que el profesor Norberto decía es totalmente cierto. Nosotros hemos venido mirando, cuando empezó el tema de contingencia, todo el mundo hizo fue salvar. La Cenicienta tuvo que entrar a operar sin tener las herramientas necesarias para hacerlo, ¿verdad? Nadie le había dado, era como la niñeta fea ya y vente con lo que tengas y ayúdanos, sálvanos. Pero bueno, las universidades creo que todas, en su mayoría, lo que se sentaron y a los docentes le dijeron, bueno, utiliza cualquier herramienta para salvar este proceso, WhatsApp, Face, gestores de contenido como es Classroom, Google Drive, empezaron a utilizar. Pero bueno, aquí hay 3 actores que hay que darles la relevancia que está la universidad, dentro de la universidad, vicerrectoría, rectorías, bienestar, estudiantes y docentes, y en el estudiante también estaba el padre de familia que manda a su hijo a una institución con mucho sacrificio para que adquiera unas competencias y quizás sí las está adquiriendo en medio de este tiempo, con qué tipo de herramientas las está adquiriendo y qué está haciendo la universidad para velar que específicamente los docentes estén haciendo el trabajo que les corresponde, pero también la universidad tiene un trabajo que hacer. Bueno, muchas universidades utilizaron plataformas de gestores de contenido, que son herramientas en la nube que ayudan a los docentes a crear y administrar contenidos, que es Classroom en estos momentos, sube y está administrada por el docente tiene el control, el docente matricula, llama al estudiante, el estudiante acepta la invitación y bueno, empieza un proceso. Bueno, está el tema de plataformas, gestores de aprendizaje, ¿verdad? Están los gestores de aprendizaje, que es el MS en línea, que ya es un sistema que proporciona no solamente a los docentes, sino a docentes, administradores, llámese administradores de universidad, y estudiantes, un sistema único, robusto y seguro para crear un ambiente de aprendizaje acorde, porque debe ser acorde a las necesidades de los actores del proceso. Cada universidad, cada país tiene unas necesidades, cada región tiene unas necesidades que deben ser evaluadas y detectadas por la universidad para así proveerle las herramientas necesarias a los estudiantes y a los docentes. Pero bueno, vamos a mirar, lo que nosotros hicimos este año fue aplicar un instrumento que le preguntamos al estudiante y al docente cómo se estaban sintiendo. Lo que decía el profesor Norberto es cierto, nosotros, el estudiante que vimos, que no había todo el tema de estabilidad emocional, salud mental para que esto funcione. Ellos evidenciaban que cada docente les invitaba de manera diferente a ingresar y les proporcionaba unos contenidos de manera diferente y le evaluaba como podía, con el conocimiento, con el poco de habilidades que tenía, habilidades tecnológicas para poder hacer ese proceso, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaba entonces con la universidad? El Ministerio de Educación Nacional le otorga unos registros calificados a las universidades y las universidades deben proveerle a los estudiantes unas condiciones mínimas para adquirir unas competencias mínimas. Entonces, ¿qué está haciendo la universidad en este tiempo de contingencia para velar que eso sea de esa manera? ¿No? Si más adelante un docente no sigue laborando con la universidad y el estudiante se da cuenta el semestre siguiente que el docente no le dio o no le pasó la nota o no le dio las evidencias a la universidad, ¿qué pasa? La universidad, ¿cómo hace para garantizarle al estudiante que efectivamente estuvo presente en el proceso? No fue aislado como que venga y el docente me va a dar lo que el docente cree y la universidad ya está segura, ¿no? La universidad también es un actor activo que debe proveerle seguridad a ambos actores, al estudiante y al docente. Entonces vimos, por ejemplo, muchos casos donde se metían agentes externos, insultaban al docente y se salía. ¿Y qué pasaba? ¿Dónde está la universidad para garantizarle también protección al docente en este tiempo de contingencia? Se sentía amenazado, se sentía ofendido, se sentía muchas veces insultado. Entonces nosotros empezamos como universidad a hacer un estudio, a mirar cómo la universidad debe proveerle, debe estar presente como velar por la seguridad y por todo el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Proponemos una plataforma educativa. Ya la universidad contaba con una plataforma educativa para los programas en metodología a distancia, pero pregrado
nos había sido casi imposible lograr que hubiese una incorporación verdadera de las TIC a los currículos educativos. Ni siquiera se utilizaba el correo institucional, solo un 30% quizás, que es un correo que nos provee Gmail institucional. Entonces logramos que hubiese apropiación del correo, empezamos por ahí y se hizo. Se logró rescatar quizás el semestre académico, pero las universidades no pueden entrar nuevamente a un segundo semestre que nuevamente la contingencia sigue a seguir salvando, ¿no? Porque debió organizarse y debió proveer todo un sistema, toda una infraestructura. Entonces proponemos y vamos a utilizar un sistema unificado, un sistema donde todos los actores tengan acceso a ese sistema unificado. Utilizamos una plataforma, ya el profesor Norberto lo dijo, un OpenLMS, que es una integración de Moodle y Blackboard, que hemos venido durante 8 años fortaleciendo y diciendo qué podemos hacer para mejorarlo. Entonces, para las universidades, ¿qué se necesita? Un sistema de gestión de aprendizaje, ¿verdad? Un sistema real, un sistema seguro, que le permita crear y asignar masivamente los cursos a los estudiantes. Nosotros tenemos un sistema académico administrativo donde el estudiante se matricula y automáticamente eso debe ser transparente. Yo miraba a los docentes buscando que por qué el estudiante no aceptaba la invitación, entonces hasta por Face buscaba al estudiante, como que te envié una invitación por Classroom, ven y acéptamela. Yo pienso que eso no debe ser responsabilidad del docente, ¿verdad? Debe ser responsabilidad de las instituciones educativas proveerle el recurso humano también al docente, decirle, mira, aquí está es como el salón de clase, este es tu salón y tú vas a entrar y aquí vas a tener tu aire, aquí vas a tener todos los recursos necesarios para que tú nos muestres o evidencies todo ese conocimiento o todo ese proceso que quieres realizar con los estudiantes. Entonces la universidad debe garantizar un control sobre el proceso. Las universidades deben garantizar, las instituciones educativas deben garantizar seguridad en el manejo de la información. La información que suben los estudiantes debe quedar segura, la información que suben los docentes deben quedar segura. No sé, colgaban información por todas partes, nos daba risa porque los docentes colgaban muchas veces por falta de conocimiento, colgaban información hasta por mecanismos no seguros. Entonces, un sistema donde ellos puedan alojar esa seguridad, debe haber una comunicación permanente entre universidad, repito, llámese decanos, jefes de departamento, vicerrectores, docentes y estudiantes, y un entorno personalizado. Ahorita con el tema de contingencia en el primer semestre del año, cada quien adecuó un ambiente de aprendizaje acorde a lo que él sabía, a lo que él conocía. No, las universidades deben adaptar un entorno donde el estudiante cada vez que ingrese se sienta cómodo, seguro y sepa lo que hay y a dónde se va a dirigir para encontrar su clase sincrónica, sus contenidos, sus actividades, sus calificaciones, sus evaluaciones, las evidencias de todo. Entonces viene el otro rol, que es el rol del docente. ¿Qué ventajas debe existir ahora en esta época para nuestros profesores, que también son sumamente importantes para el proceso? El docente se debe preocupar es por crear y publicar su material académico en línea. Debe tener un espacio donde él pueda alojar, donde él pueda adaptar todo lo que sabe en un contenido y colgarlo, debe construir y administrar esas actividades. Nos pasaba mucho como que el estudiante me dijo que se fue la luz y como yo sé que es cierto, entró a hacer la evaluación y se salió, como yo miro si fue que se salió no porque tuvo problemas, sino porque no sabía. Bueno, el sistema debe proveerle esa seguridad de mirar y qué pasó o continuar, que el estudiante continúe donde tuvo la dificultad, ¿verdad? Y no desde cero. Generar diferentes tipos. Otro problema que tenemos es que sacar al estudiante, por ejemplo, a YouTube. Ustedes saben que YouTube, por ejemplo, cuando hay un video educativo, en la parte derecha hay otras opciones que el estudiante se pierde y es un tiempo que perdemos también, que él se pierda navegando en otros contenidos que no vienen al caso para el sistema de enseñanza-aprendizaje. Entonces también que dentro de la plataforma, un sistema unificado, una plataforma educativa donde el estudiante tenga todos los recursos necesarios para no salirse de allí, todas las herramientas necesarias para que no sean solamente actividades de subir un archivo y ya. O sea, a veces también nos dimos cuenta que hay docentes como que te envío este PDF y tú devuélveme otro PDF. Y no había como esa iteración para nada. Bueno, un sistema que le permita tener videopresencia, que le están llamando ahora, pero eso se llama sincronía. Generar reporte también de los estudiantes, compartir
existente, material de pronto de las bases de datos de consulta especializada que tenemos, todas las universidades adquieren, pagan anualmente unos recursos altísimos y necesarios además, cómo están integrando esas bases de datos con las plataformas educativas y el sistema académico, que todo sea una sola cosa. Bueno, nuestros estudiantes, que también son muy importantes, ellos hacen parte fundamental del proceso, entonces necesitan sí o sí que las universidades y el docente les brinde un acceso a un ambiente de aprendizaje seguro, que exista respaldo de todo lo que él hace. Hay estudiantes que nosotros hablaban con nosotros y nos decía, bueno, ¿qué pasa si yo le envío eso y el docente dice que nunca le llegó? No, es que no me llega lo que tú me envías. Al último, mira, lo que tenía que hacer era por WhatsApp, por los 2 chulitos, entonces ahí sí yo comprobaba que le llegaba. No, un sistema donde el estudiante también se le pueda verificar y decirle, mira, aquí está, y el docente también pueda mirar que efectivamente ahí está. Un punto de encuentro. En todas partes vemos, en Colombia hay diferentes partes donde los sitios tienen un letrero grande que dice punto de encuentro. El pobre estudiante tenía que mirar cuál es la URL de la sección de Meet, ¿verdad? Si lo hacían por mí esa sesión, o por Zoom, o por donde lo hicieran, por Blackboard, ¿dónde está la URL de cada una de mis clases? No, yo pienso que hay otras cosas por qué preocuparse que por esas cosas mínimas, y un soporte técnico. La universidad, no, mira, no pude entrar, no me visualiza el contenido, ¿qué pasará? No, aquí cada quien como que tenía que buscar y solucionar, y lo más importante en sí es el aprendizaje. Bueno, yo les quería compartir como eso, ¿verdad? Como lo que actualmente la universidad piensa actualmente con los sistemas educativos. La universidad también no es solamente responsabilidad de los docentes qué vamos a hacer, sino la universidad también tiene que decir, este proceso es mío, el registro calificado me lo asignaron a mí como universidad. Entonces yo tengo que velar para que eso se dé, y lo que hablábamos de todas las herramientas que se pueden integrar, deberían integrarse la mayoría de herramientas que el docente necesita utilizar en esa plataforma educativa, para que la universidad también vea qué se le está dando al estudiante. Porque si quieren hacer una auditoría, un docente no cumplió, bueno, vamos a hacer auditoría y vamos a mirar si es que por desconocimiento, si es que porque no lo quiere hacer, o porque tiene 1000 cosas y no se está dedicando a lo que verdaderamente es su función como docente. Entonces hay muchas ventajas y bueno, hay muchas cosas por hacer, y eso es lo que el deber ser, y queremos, lo vamos a implementar nosotros de esta manera, y creo que muchas universidades lo podrían hacer de esa manera, unificar. Yo pienso que el éxito está cuando la universidad también tiene control del proceso, aunque sea en época y volvamos y vamos a volver mañana, no importa, pero la universidad en todo momento debe velar para que el proceso sea transparente para todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Bueno, definitivamente coincidimos en que la integración y la articulación es básica para que estas plataformas de aprendizaje, digamos, sean mucho mejor. Por cuestiones de tiempo, ya llevamos hora y media, pero yo no quiero que terminemos, y quedaron preguntas en el tintero. Y seguramente vamos a tener que hacer una segunda sesión para poder dar respuesta a esas, pero yo no quiero que terminemos sin que Denise nos cuente, nos dé respuesta a esa pregunta, ¿sí? A lo que estamos hablando, que efectivamente, ¿qué hay por hacer? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Nosotros, digamos que la pregunta era como, bueno, ¿ustedes qué se imaginan, no? Para mejorar estos procesos, pero efectivamente lo que se están imaginando ya lo están implementando en las universidades, o lo que consideran necesario. Entonces, Denise, cuéntanos, para terminar este foro, cuéntanos qué estamos haciendo, y pues obviamente, como les digo, vamos a tener que hacer una segunda sesión, porque pues, es un tema extenso que amerita tener un segundo encuentro para poder continuar pues como con las preguntas que van a quedar en el tintero. Cuéntanos, Denise. Gracias. Claro, sí, hay muchísimo para hablar. Yo me quedo con muchas cosas para decir. Bueno, un poco los compañeros de Colombia han contado justamente las experiencias de cada universidad, y bueno, me gustaría en algún momento aportar, porque la experiencia, como les conté, de la Universidad de Quilmes es de 20 años de trayectoria en lo que es la educación virtual, y contarles cómo estamos trabajando en este momento
integrando la educación presencial. Nosotros también trabajábamos de forma bimodal, o sea, teníamos todo un proyecto importante, la universidad también trabajaba en esto de dictar clases un día, otro día a distancia, o sea que había todo un ejercicio que se venía haciendo, pero bueno, este es otro panorama. Lo que sí les puedo contar con respecto a un poco a las preguntas que se habían planteado para el foro, respecto a herramientas, digamos, tecnológicas que se estuvieran, digamos, movilizando en las universidades, innovadoras, el tema de la inteligencia artificial, desde qué lugar. Voy a tratar de sumar a lo que no dijeron mis compañeros, porque creo que ya hay muchas cosas que sonarían repetitivas, porque vamos todos por el mismo camino en mejorar, en mirar a los docentes, en mirar a los estudiantes, en mirar al conjunto. Yo un poco hablé de lo macro, cómo en Argentina un poco la sociedad o lo que es el ministerio tomó estas decisiones. Y en lo que respecta al contexto de la Universidad de Quilmes, nosotros trabajamos, es un gran desafío esto de la educación a distancia, y estamos trabajando en unos proyectos, digamos, de investigación, que lo que hacen es, particularmente justamente yo codirijo uno de esos proyectos. Yo provengo del área de ciencia y tecnología, también es mi formación, y mi doctorado tiene que ver con esto de las inteligencias artificiales, la programación, o sea, todos estos desafíos también. Así que bueno, les voy a contar algunos de los proyectos muy brevemente, porque veo que el horario nos estamos pasando, pero hay un proyecto respecto a la parte de inteligencia artificial, más en analítica y machine learning, digamos, que lo que estamos tratando de hacer es sondear dentro de lo que es el campus. El campus nos da muchísimas herramientas, muchísimos datos de todo lo que hacen los estudiantes, ¿sí? Cada vez que ellos generan un clic en la computadora, nosotros estamos pudiendo monitorear, digamos, vía software, qué están haciendo. Bueno, con toda esa información lo que estamos montando es un proyecto de Machine Learning que lo que hace es tratar de detectar patrones que llevan a los alumnos a la deserción. Sabemos que dentro de los primeros 6 meses, digamos, tenemos por otros proyectos de investigación detectado, durante los primeros 6 meses hay una alta tasa de abandono. Bueno, este modelo que se está implementando está tratando de detectar a través de este modelo Machine Learning cuáles son los patrones que van repitiendo nuestros alumnos de la universidad virtual, como para antes poder mandar algún mensaje de alerta. Nosotros trabajamos en la virtual con un sistema de tutorías, ¿sí? Aparte del docente del aula, hay un área grande y muy fuerte de tutorías que se comunican con los estudiantes, ¿sí? Entonces, que ese mensaje de la inteligencia artificial vaya hacia la tutoría, y esa tutoría pueda atender. Ese es un proyecto de inteligencia artificial que estamos trabajando ahora, por ejemplo. Quería contarles como algo por arriba eso. Y después, respecto a este proyecto que les comentaba de investigación también, es un proyecto que lo que hace es montar una plataforma educativa de servicios. ¿Qué pasa? En nuestra universidad también tenemos carreras del tipo de biotecnología, bueno, y otras carreras que tienen laboratorios específicos. Entonces, hace un tiempo, en este proyecto educativo de servicios, estamos trabajando el tema de la realidad aumentada para trabajar en los laboratorios de química y física, ¿sí? También estamos trabajando con el tema que ahora está un poco, les cuento que estamos muy contentos porque salió en la comunidad de música, tenemos carreras de música, y el desafío de estas carreras de música, que también acompañaba el proyecto, era generar algún tipo de sistema que permitiera este tema de no son las conferencias, porque yo no soy específica de la música, pero justamente el tema de los conciertos, tenían problemas de delay en la conexión desde las diferentes plataformas. Bueno, crearon una plataforma específica que ya tiene 40.000 descargas a nivel mundial, la cual también se trabajó en nuestro proyecto, pero es básicamente desde la Escuela de Artes de la universidad, y lo que dio respuesta fue eso, un software que soporta, digamos, esas conferencias, y lo están usando no solo las universidades, sino los particulares y los músicos que querían, digamos, ejecutar conciertos, tocar música. Así que la comunidad, esto es muy importante para la Universidad de Quilmes, así como también estamos trabajando los test del COVID y más. Dar respuesta a la comunidad y a herramientas que también sirvan, digamos, como un feedback, no solo, digamos, a lo que es dentro, sino de investigación hacia afuera, con un feedback comunidad-universidad. Les conté un poco por arriba, hay muchísimas cosas que estamos haciendo, pero bueno, no quería dejar de mencionar, y bueno, quizá en otro espacio podemos seguir hablando de esto,
y dejarles, bueno, en algún momento mi correo, te lo brindo a vos, Jimena, por si alguien tiene alguna curiosidad y abrir Sí. estas redes. Sí, efectivamente, digamos que antes de finalizar los foros, nosotros les decimos a los panelistas, como ahí quedan preguntas de los participantes, si quieren dejarles sus correos electrónicos, quien quiera dejarles el correo electrónico para atender alguna pregunta a los participantes, lo puede hacer a través del chat, ¿sí? Entonces, si quieres, Denise, lo puedes poner ahí en el chat antes de finalizar. Como les digo, quedaron pues cosas pendientes. Es un tema muy extenso porque pues y mucho más con la relevancia que toma en este momento. Agradecerles por su participación y estoy segura que vamos, de hecho aquí estoy revisando la agenda de foros que tenemos para ver cuándo podemos hacer como una segunda parte porque creemos que es importante para todos escuchar qué está pasando y qué va a pasar, ¿no? Con las plataformas de aprendizaje, que es un poco, digamos, la visión que queríamos darle a este foro. ¿Qué tenemos que hacer para que esas plataformas de aprendizaje sean mucho más potentes y pues finalmente nos ayuden a mejorar como todos los procesos de aprendizaje? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a los participantes, a las más de 100 personas que se conectaron hoy con nosotros y a nuestros panelistas un abrazo enorme, un agradecimiento muy, muy grande. Y pues esperemos que nos puedan acompañar en el próximo foro, que como les digo, ya estoy revisando aquí como la agenda para que podamos darle cierre, digamos, de la mejor manera al próximo foro que hablemos de este tema. Nada, muchísimas gracias, esperamos verlos de nuevo y pues si quieren, como les digo, las personas, los que quieran dejarles ahí sus correos electrónicos. Sí, muchas gracias. Yo también voy a dejar por aquí mi correo electrónico. Y eso recuerden darle ahí a todos los panelistas y participantes para que todos podamos verlos. Si ahí están preguntando, efectivamente, todas las grabaciones de los foros los cargamos en nuestro canal de YouTube. Por aquí se los voy a volver a poner. Lo voy a enviar a todos. Sí, ahí ya están poniendo los... Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, teníamos programado una hora pasadita, pero bueno, nada, estos temas cuando son interesantes y cuando todos tenemos tanto que aportar, se alargan, pero pues nada, ustedes como panelistas entienden y también los participantes que ya nos acompañan desde hace varios meses en todas estas actividades de foros y webinars que tenemos. Nuevamente, 1.000.000 de gracias a todos nuestros panelistas y a todos nuestros participantes y pues esperamos vernos en un nuevo espacio. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. A la orden. Hasta luego, gracias. Chao, Jimena, muchas gracias. Saludos de Argentina, adiós. Muchos Adiós, saludos, adiós. me agrada conocerlos. Chao.